y gracias a Convergia por este momento tan hermoso que me permiten compartir con ustedes, como lo decías muy bien, de evidencia fundamentalmente de mis experiencias históricas en Latinoamérica. Soy un convencido, en primer lugar, que Latinoamérica es un continente con una riqueza emocional, con una riqueza desde el punto de vista del contenido histórico, cultural, creativo, que marca un sello. Y ese sello lo podemos ver en muchas ocasiones cuando nos encontramos los latinoamericanos, especialmente en otros lugares del mundo. Les quiero comentar que esta saga, Las Emociones de América, nace de muchas conversaciones con distintos intelectuales, creadores, poetas, historiadores y artistas, con los cuales he tenido la oportunidad de compartir en mi vida. Fundamentalmente, el primero de ellos al que quiero mencionar y que fue seguramente quien inspiró algo del sentimiento y de la referencia a las emociones fue Osvaldo Guayasamín. Tuve la oportunidad de conocer a Osvaldo en los años 90, cuando hicimos una exposición retrospectiva dedicada a él en Viña del Mar, y desde entonces tuve también la ocasión de visitarlo en una conferencia que di en la Universidad Católica de Quito, Ecuador, y en que fui justamente a conocer el proyecto, su notable proyecto de la Capilla del Hombre. En ese momento pude conversar, pude compartir algunas de sus inquietudes y me manifestó que un aspecto muy importante para él había sido la ira, y el otro aspecto importante para este artista ecuatoriano, tal vez el más conocido a nivel internacional desde el punto de vista pictórico, había sido la ternura. Y en el caso de la ternura me dijo algo muy especial, me dijo, mira, mi madre ocupó un papel muy significativo. Dolores Caetano, que es la madre de 10 hijos, de los cuales Osvaldo Guayasamín era el mayor, fue la que inspiró esta serie de obras que se conocen como la serie de La Ternura. Y en esa base me dejó la sensación de que las emociones en América había que tratarlas históricamente. Y a partir de eso vino toda una reflexión de muchos años, que es la que ahora quiero compartir con ustedes, y por eso les quiero señalar algunas cosas. Primero, la idea es que compartamos en familia. Por lo tanto, no pretendo hacer una presentación académica de defensa de grado. Pretendo compartir con ustedes en el living, en el hogar, en lo que significa el espíritu con el que Convergia ha convocado a esta reunión, a poder disfrutar, poder deleitarnos, poder conocer algunos aspectos hermosos de nuestra historia de América. Entonces vuelvo a Osvaldo Guayasamín, el periodo de la ternura en él es el periodo en el cual ya él pasó la ira, pasó la edad, ¿no es cierto?, de los dolores más intensos. Incluso hubo una época, la llamada época del dolor, la época de las lágrimas, la época de Huaycañán, que fue el momento de las lágrimas en los años 50, pero ya en los años 70, en los años 80, impera este sentimiento de ternura, y especialmente este amor por Dolores, por su madre, esta mujer esforzada, con 10 hijos de origen quechua, que es un elemento importante, significativo, y que marca el quehacer de este gran, notable artista ecuatoriano como es Osvaldo Guayasamín. La ternura pone estos rostros que se acercan, pone estos elementos expresionistas, hay líneas, a diferencia de los impresionistas que buscaban trabajar texturas, que amalgamaban los colores. En el caso de Guayasamín, él busca líneas de expresividad, de fuerza, de representar sus sentimientos, que son en gran medida los sentimientos de esta América que gira en torno a la ternura y en torno al amor. A partir de eso, quiero compartir un segundo hito importante. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero fui un gran admirador de Octavio Paz. Me hubiera encantado conocer a este escritor, a este diplomático, a este poeta mexicano. No lo conocí personalmente, pero he sido un gran seguidor de su obra. Y especialmente tuve la oportunidad, estudiando historia, de leer El Arco y la Lira, que me impresionó mucho por el sentido que tiene respecto al uso del lenguaje. Y a partir de eso me encontré con una obra que fue capital, tal vez, ¿no es cierto?, como fue la novela, pero también con rasgo de descripción muy de época, que es justamente Sor Juana Inés de la Cruz, donde él representa las trampas de la fe. Y de allí
seguí leyendo las obras de él y en el año 1993, después que él había obtenido el premio Nobel en el año 1990, escribió un ensayo que llegó a mis manos muy pronto y que me emocionó, me impactó profundamente, La llama doble, donde él habla de dos dimensiones del amor que también yo las relaciono mucho con la historia de América: el amor romántico y el amor erótico. Entonces, en La llama doble, él presenta esta idea, ¿no? Nos dice, y cito, la llama doble, cito textualmente el ensayo de Octavio Paz, según el diccionario de autoridades, la llama es la parte más sutil del fuego, que se eleva y levanta a lo alto en figura piramidal. El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del erotismo, y esta, a su vez, sostiene y alza otra llama azul y trémula, la del amor. Erotismo y amor, nos dice Octavio Paz, la llama doble de la vida. Así entonces, con el sentimiento de amor, he ido recorriendo lugares de América y me he encontrado con que hay muchos espacios en que el amor es protagonista principal de lo que nosotros podemos ver y podemos recorrer en sus espacios y en sus lugares. Y uno de esos espacios privilegiados para el amor está justamente en Lima, en el barrio de Miraflores. Si uno se viene hacia el sur de Lima, hacia el Pacífico, y en el sector donde está el centro comercial Larcomar, ahí en la cercanía se encuentra uno de los puentes, ¿no es cierto?, el sector del llamado Malecón Cisneros, y allí, en el mismo año en que Octavio Paz estaba presentando La llama doble, se construyó esta obra muy interesante que es justamente El beso en el Parque del Amor, ahí ubicado en pleno borde costero, junto al Océano Pacífico, mirando al norte al Callao, mirando al sur hacia lo que corresponde, ¿no es cierto?, a las playas de Paracas y ya la costa peruana tan hermosa que llega a conectarse hasta Chile. Y ahí entonces el sentimiento de amor en esta escultura es realmente muy impactante. Es una obra hecha por Víctor Delfín, tiene 12 metros de ancho, por lo tanto es imponente, como ustedes pueden ver en escala comparativa con las personas que aparecen en esta fotografía, 3 metros de elevación sobre el plinto en el que la encontramos, y alrededor un parque gaudiano con mosaicos y que nos permite leer poemas amorosos que reafirman el sentido de esta plaza inaugurada el 14 de febrero de 1993 en el marco del Día de San Valentín y que hoy día es un punto de encuentro para las parejas, de fotografías para los novios y que reafirma el sentimiento de amor desde Perú hacia el mundo. Por eso que resulta muy elocuente y muy emotivo observar, por ejemplo, los bellos mosaicos que están en este Parque de los Enamorados, donde podemos ver, podemos leer buena parte, ¿no es cierto?, de frases como el amor es solo un pájaro que deambula, o tú de este lado y yo del otro, como dos remos. Una frase muy bonita. O también hay otras, por ejemplo, Amor es solo un pájaro que deambula, que es una obra de Rocío Romina Ansés, dentro de las obras. También, ¿no es cierto?, de Salaberry, Mi amor es más fuerte que tu olvido. También lo encontramos en este lugar. Por lo tanto, el amor ha ocupado para América un papel significativo. Y yo soy porteño, soy viñamarino, pero soy de la región de Valparaíso y tengo que decirles que para mí, y creo que para muchos intelectuales en Chile, Valparaíso es la ciudad del amor por excelencia, por naturaleza, donde se ha escrito del amor, donde también se ha escrito del desamor y donde se encuentran barrios en los cuales el amor tiene distintas connotaciones. Y de hecho, uno de los aspectos importantes y que es transversal a América es el amor al barrio. América se ha formado en el barrio, se ha formado con este puerto, este viejo puerto, ¿no es cierto?, que vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, como nos dice el gitano Rodríguez, y que justamente es ese puerto que nos llega al alma y que tiene toda una serie de
elementos de connotación muy especial. Por ejemplo, estas pinturas que aparecen, ¿no es cierto?, en sus paredes: cultivemos la vida y el amor de barrio. ¿Quién no conoce estos carretones que caen por las colinas de América, hechos con estas ruedas con rodamientos, sus tablas, y que nos permiten, como ustedes pueden ver, en el sacachispas de las piedras, de las calles, de los adoquines, llegar hasta el plan de la ciudad y jugar con estos carretones, las chanchas, como se les llama en Chile y se les llamaba tradicionalmente en los cerros porteños, y el amor al barrio, el amor a los vecinos, el amor, ¿no es cierto?, a la historia que está formando parte de nuestras propias raíces. Así que ese Valparaíso da cuenta de los colores. Esta pintura la encuentro maravillosa, está en el Cerro Cordillera. El Cerro Cordillera, para que ustedes tengan una idea de cómo es Valparaíso, en el centro de la ciudad, entre lo que serían los cerros que dan hacia el oriente y los que dan al poniente. Hacia el oriente estaría Viña del Mar, nororiente, y hacia el sur poniente está Playa Ancha, y en el centro se encuentra el muelle de Valparaíso. Y en esa misma dirección del muelle, si uno se dirige hacia las colinas, se encuentra el Cerro Cordillera. El nombre es casi obvio, se llamaba Cerro Cordillera porque en el tiempo en que la gente no podía movilizarse, en la época de la colonia, con facilidad hasta los Andes, subían a este cerro para mirar el Aconcagua, y veían el Aconcagua nevado. Y de ahí entonces viene esta tradición del Cerro Cordillera. Entonces, subir al Cerro Cordillera es como abrir una jaula y que los pájaros vuelen, y el alma de los pájaros vuele con ellos hacia la cordillera, uniendo el Océano Pacífico con los Andes, que son dos estructuras fundamentales de la historia de América: la oceánica y la cordillerana, la volcánica, la telúrica, la marítima, la de los ríos, la del viento, porque efectivamente América se construye en base a su energía, y Valparaíso es un punto muy singular de energía en nuestro país. Y ahí destaco entonces a este escritor, a este poeta que vivió varios años en Italia, Osvaldo Gitano Rodríguez, y esta pintura realizada por un taller, en este caso del Cerro Merced, en Valparaíso, pero que declara también su amor: Mon amour, Valparaíso. ¿Y por qué Mon amour? ¿Por qué meu amor? Porque aquí tenemos inmigrantes de distintos territorios, como pasa en América. América se construyó con los pueblos originarios y con la llegada de los inmigrantes. Y seguramente en muchas de nuestras familias hay raíces de los unos y de los otros. Y cuando yo digo esto, cada uno de ustedes estará pensando en sus padres, en sus abuelos, en sus bisabuelos, en sus chosnos y en las tierras desde las cuales trajeron el amor y lo hicieron parte de nuestros países y de nuestras culturas. En Valparaíso los ascensores suben y bajan. Es un deambular permanente. Son elevadores, pero la gente los conoce como ascensores. Y dentro de ellos hay uno particularmente hermoso, que es el del Peral, que está ubicado justo al lado de la Plaza de la Justicia. No sé si será la mejor plaza de Valparaíso. La Plaza de la Justicia es una plaza tal vez en el backstage, en el segundo plano. La plaza más grande está imponente al frente, es la Plaza Sotomayor. Pero de esa plaza se sube, de la Plaza Justicia, hasta el Gran Museo Bauriza. Y ahí en ese museo encontramos obras de artistas del mundo y de Chile, de la colección de don Pascual Bauriza. Y don Pascual fue un yugoslavo que llegó a Chile, que llegó al norte, que pasó por las salitreras y que después se radicó en Valparaíso. Y dedicó una parte importante de su fortuna a formar escuelas y sobre todo escuelas agrícolas. Él tuvo una especial dedicación a las escuelas agrícolas. Y de allí entonces el papel de don Pascual Bauriza de convertirse en un verdadero patrono de la enseñanza técnica y de la enseñanza agrícola con la fortuna que legó. Y dentro de esa fortuna, esta casa, adquirida en los años 70 por el municipio de Valparaíso, y que desde entonces se ha convertido en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Valparaíso, donde encontramos obras de arte de rusos,
de artistas latinoamericanos y también, por supuesto, una colección pictórica muy importante de artistas chilenos. El amor desde México, desde Ecuador, cruzando América, cruzando desde el norte hasta el sur, nos permite darnos cuenta que es una emoción transversal al mundo, pero que en América cobra fuerza, se convierte en literatura, se convierte en creación, en música, en danza, y une las entrañas de la cordillera con las vertientes del océano. La segunda emoción que quiero compartir con ustedes es una emoción algo contradictoria. Tiene que ver con los celos y con las decepciones. Es heredera del amor y también es parte de la historia emocional de América. Cuando hablo de que es parte de la historia emocional, les quiero decir que ¿quién no ha leído o quién no ha tenido la oportunidad de ver alguna representación, ya sea en un drama teatral, ya sea en el cine, de celos y de decepciones? Yo me recuerdo de Jorge Amado, ¿cómo no? Y por eso es que ustedes pueden ver que en esta imagen de presentación del segundo sentimiento nos encontramos justamente con la imagen de Doña Flor y sus dos maridos. Ahí está Federico, muy vestido, muy cubierto, como doctor farmacéutico, y ahí está Badiño, ¿eh? Que es sensual, es erótico, es desnudo, ¿eh? Y están los dos personajes compartiendo con Doña Flor en esta novela de Jorge Amado, que además se convirtió en una de las películas célebres de la cultura Brasil y especialmente de la cultura baiana, esa cultura de Salvador de Bahía. Pero también si hablo de celos y de decepciones, hablo de tango. Y el tango es Argentina, el tango es Uruguay, el tango es Francia, el tango es Gardel, el tango es Alfredo Lepera. El tango es una danza que compromete las raíces de nuestra América y convierte esta danza en una de las más significativas y emblemáticas de nuestro continente. Y desde Chile he querido traer una historia que pertenece a la región de Talca, de doña Carmen Arriagada, que en un momento determinado se encuentra con un pintor romántico alemán que llegó a nuestras tierras. Se trata de Mauricio Rugiendas, que pintó en Valparaíso y pintó en todo el Valle Central entre los años 30 y los años 40 del siglo XIX. Y les voy a contar un poquito de esa historia porque también tiene que ver con los celos y las decepciones. Pero partamos por Bahía. Quiero saludar a los amigos brasileros que nos acompañan en el día de hoy. No hablo portugués, pero me imagino que con las imágenes y con la emoción que quiero transmitirles, mi saludo lo recibirán con mucho cariño. Contarles que Salvador de Bahía debe ser uno de los lugares más interesantes, más atractivos y con mayor fuerza de América en cuanto a lo que significa reunir las culturas mestizas en su territorio. Encontramos cultura indígena, encontramos cultura negroide, instrumentos, samba, capoeira y todo lo que significa la representación cultural que llega a su punto culminante en el carnaval. Esta barra, como se le conoce a la gran playa de Bahía, que culmina en este faro, también un lugar increíble, maravilloso, que mira hacia el Océano Atlántico y desde el cual se puede observar el puerto, el mercado modelo y el barrio de Pelourinho con el ascensor La Cerda. Ahí tenemos justamente la parte baja del barrio, las grandes iglesias del barroco y donde transcurren las historias de Jorge Amado es justamente en la parte alta, el conocido como casco viejo o casco antiguo y también llamado Pelourinho, el barrio de Pelourinho. Si subimos el elevador, ahí tenemos la oportunidad de ver hacia la bahía del Atlántico. Ustedes pueden ver a la mano derecha el mercado modelo, un lugar donde se vende artesanía, muy interesante. Es muy interesante subirse un auto en esta zona, porque, por ejemplo, los taxis son los famosos Volkswagen Escarabajo. Entonces uno se sienta en los dos asientos de atrás y, por supuesto, el chofer conduce, como conducen estos choferes de Bahía. La cultura bahiana tiene esa característica de celeridad,
pero también con la música fuerte, con la samba, con la salsa y con la lambada y el capoeira y todo lo que es la cultura de Brasil ancestral. Sobre el fondo ustedes pueden ver los fuertes defensivos que existían y que eso hoy parte, ¿no es cierto?, del embarcadero que conecta con los puertos, especialmente los que quedan a la gira, y también con las embarcaciones del Club de Yate que está aquí en nuestro primer plano al lado del gobierno de Mali. Pero pasemos del el elevador La Cerda hacia el barrio. Ahí está la calle que conduce, ¿no es cierto?, hasta la iglesia de San Francisco. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el café de la plaza, distintos cafés. Una anécdota, en uno de los días quería tomar un café en una visita que hice hace algunos años atrás a Salvador de Bahía, y de pronto le pregunto a una señora, ¿qué café me recomienda? Y me dice, vaya al de la funeraria. ¿Cómo le digo? Sí, me dice, y efectivamente, pues la funeraria tenía un giro de café. Le pregunté al dueño y me dijo, mire, usted comprenderá que aquí no muere tanta gente, pero se necesita el servicio de funerales. Entonces he tenido que abrir un giro complementario y junto con la venta de ataúdes y servicio de funerales, me dedico también a atender el café. Debe ser el café más surrealista que me he tomado, pero también el que dice mucho de esta cultura, de esta literatura onírica, fantástica y tan propia de América que encontramos también en García Márquez, que encontramos en Vargas Llosa, que encontramos en Isabel Allende y que por supuesto también representa Octavio Paz cuando lo citaba al comenzar esta presentación. Bahía es un lugar increíble y las iglesias del barroco americano deben ser de las más ostentosas que uno puede comparar perfectamente con las de Quito. Yo me imagino esa calle maravillosa de las Siete Cruces, pero también, ¿no es cierto?, lo que significan estas iglesias en Pelourinho, en el barrio de Salvador de Bahía, y desde mi punto de vista, lugares impactantes del barroco americano. Trabajado con todo lo que significa el brocato, el uso del dorado, que a uno lo sobrecoge. Y en ellos el mensaje, por ejemplo, San Francisco abrazando al crucificado, un elemento muy propio del mensaje que los misioneros trajeron a América y que en Pelourinho lo encontramos en el interior de la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Francisco, la catedral y en general los grandes monumentos de este lugar de Brasil tan interesante, frente al cual se encuentra la isla de Taparica y una riqueza turística, cultural, educativa, muy tradicional. Aquí el carnaval es todo el año. No hay un sambódromo. El sambódromo es la ciudad y la gente es la que prepara la samba. La gente es la que prepara el carnaval y están todo el año haciendo vestuario, máscaras, carros y preparando todo lo que va a ser esta magnificencia del colorido, de las danzas, de los cuerpos y de las coreografías representadas en la época del carnaval, generalmente en febrero. Por eso, desde mi punto de vista, el celo tiene en este lugar un punto interesantísimo. Y como digo, Jorge Amado, con Doña Flor y sus dos maridos, un referente magnífico. Esta es la catedral, ahí pueden ver el trabajo muy similar al que encontramos en algunas iglesias sevillanas, andaluzas, mucha influencia, pero fundamentalmente la influencia portuguesa. Corresponde a la influencia que tuvo el arte de Portugal, muy importante y que lo podemos ver en Lisboa, en los Jerónimos, lo podemos ver en Coimbra, y algo de eso, de Portugal, se proyecta con mucha fuerza al barroco americano portugués que encontramos en Pelourinho y en este barrio tan interesante de Salvador de Bahía. Y ahí tenemos la plaza dedicada a Jorge Amado, con esta corporación cultural donde se rinde un homenaje, un tributo a la literatura portuguesa y a este hombre que en su obra escribió y habló de las tradiciones de su tierra de Bahiana. Y como decía, fundamentalmente habló
a través de los celos y de toda esta relación tortuosa entre Vadiño, Doña Flor y don Teodoro, que es este farmacéutico que vemos al otro lado. Uno desnudo, Vadiño, el otro muy vestido, Teodoro, y Doña Flor pícara, un poco representando ese juego de la mujer que, por un lado, recuerda al esposo muerto, que era muy liberal y no tenía ningún problema de caminar desnudo, y este otro señor muy vestido, y todo lo que significa, ¿no es cierto?, esta novela, en que mientras ella tiene que compartir esta nueva vida con un señor más pecaminoso, más pacato, recuerda a Badiño y en momentos determinados, ¿no es cierto?, reemplaza el amor de don Teodoro por el de Badiño, que vuelve desde el más allá para recordarle los momentos intensos de amor que ella había vivido. ¿Con cuál se quedará? Los invito a leer o a ver nuevamente la película Doña Flor y sus dos maridos, porque es una excelente trama de lo que significa la tensión amorosa, la tensión de los celos, la tensión de los momentos distintos que se representa en esta literatura de Jorge Amado con Doña Flor, con Badiño y con Don Teodoro. La otra vertiente es el tango. El tango es América y representa también el sentir de nuestras tierras. En muchas ciudades hay tanguerías, y si no hay tanguerías, hay academias, hay talleres, hay concursos de tango, donde la gente tiene la oportunidad de mostrar sus destrezas. El tango es ese ritmo impactante, que conmueve, que lleva al amor de pareja, pero que también encierra la literatura dramática. Y lo quiero mostrar en lo que significa el instrumento, tal vez, ¿no es cierto?, uno de los elementos más importantes, como es justamente esta presencia, ¿no es cierto?, de el sexteto de tango, donde el sexteto se compromete los sentimientos, las cuerdas y los vientos, los sonidos acarician el oído de las personas y también producen una emoción particular. ¿Cómo no recordar y cómo no rendirle también un singular homenaje a Astor Piazzolla, uno de los grandes compositores de la milonga, que le dio un punto de celeridad, punto de inflexión, a lo mejor, ¿no es cierto?, puso el cambio más acelerado para que del tango pasáramos a la milonga y de la milonga pasáramos a esta representación pasional que se lleva a las tanguerías y de las que da cuenta cada una de estas imágenes que podemos ir mostrando. Y quiero rendir hoy día un homenaje a través de un tango que es Cuesta Abajo. Fíjense lo que dice Alfredo Lepera, el compositor, que murió junto a Carlos Gardel en ese accidente tremendo que los inmortalizó y los convirtió en leyenda a muchos de los que sufrieron ese accidente en Medellín, en Colombia, de choque de aviones en el mismo aeropuerto, pero unos años antes, muy poquito antes, Alfredo Lepera había compuesto Cuesta Abajo. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer, si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. El tango es el ritmo en el que se une el cuerpo femenino con el cuerpo masculino y se coluden, porque necesitan estar juntos, acariciarse, acercarse. Él da indicaciones con los dedos. Ella sigue las indicaciones y se convierte en una creadora y se libera. Y así la pareja convierte el tango y la canción en danza y en pasión. Eso es el tango, porque el tango es emoción, el tango es taconeo, el tango es giro, fuerza, coreografía, pero también creatividad.
miradas, hay una colusión que es necesaria para poder bailar tango. Y por eso vuelvo a Cuesta Abajo y vuelvo a Gardel y a Lepera. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor, pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora, triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos, yo habría dado siempre más. El viejo almacén es uno de los puntos seguramente que más recuerdos trae a quienes han visitado Buenos Aires y también Madrid, porque hay una sucursal madrileña de este tradicional restaurante donde el tango y por supuesto también los asados tan característicos del parrillero bonaerense y también del parrillero uruguayo y de todo lo que significa esta tradición de la parrilla en el Atlántico de nuestra América, se hace carne y nos lleva, ¿no es cierto?, a deleitarnos y a disfrutar no solamente de la comida, sino que también disfrutar del tango puesto en escena, convertido en show y convertido también en sentimiento, en imagen, en evocación. Mi homenaje, chapó, al viejo almacén, chapó, al tango milenario, al tango centenario, porque creo que el tango tiene algo del toreo, tiene algo de reminiscencias de aquellas cosas que el hombre hacía en la tauromaquia de Creta y que se recuerda y se recupera en la historia de América. Y también traerles una historia romántica de celos, de intrigas, que transcurre en la ciudad de Talca, en Chile. La mirada es de Chile a América, y por eso que quiero recordar a este hombre, Mauricio Rugienda, que desde Alemania se vino en los años 30, alrededor de 1828, 1829, navegando hasta México. Pasó por Ciudad de México y de allí siguió navegando hacia el sur y llegó hasta Buenos Aires y finalmente arribó a Valparaíso en 1834. Y de Valparaíso se fue a pintar el Chile central. Obtuvo un contrato gubernamental de Chile para hacer, junto con Claude Gué, un gran naturalista francés, una representación, una fisonomía de Chile. Y en esa fisonomía de Chile la idea era mostrar parte de nuestro paisaje. Pero en ese mostrar parte de nuestro paisaje se fue encontrando con algunas escenas amorosas. Una de ellas es una de las pinturas pequeñitas, en pequeño formato, tal vez más connotada del arte chileno del siglo XIX, conocida como el Guaso y la Lavandera. Esta es una pintura pequeñita, de un formato que mide 35 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho, en que se representa la cultura maulina de Chile. El guaso, ladino, mirando a esta coqueta lavandera, de la que no alcanzamos a ver todo el cuadro porque la historia apunta a lo que vamos a ver a continuación. Pasó a ser tan importante este cuadro que incluso ustedes pueden ver que el estribo que estoy mostrando se va a conocer como estribo Rugiendas. Ahí lo tienen, el estribo característico del cuadro anterior. Y en la historia latinoamericana y chilena, a ese estribo se le llama estribo Rugienda, porque queda representado en uno de los cuadros más significativos, como es justamente el Guaso y la Lavandera. ¿Qué pasó? Mauricio se fue a Talca y conoció a esta mujer que estaba casada con don Eduardo Gutique. Don Eduardo era farmacéutico, parece que los farmacéuticos hoy día no van a quedar tan bien parados, pero yo les quiero contar que esta es la realidad con la cual nos encontramos en los celos. Y doña Carmen conoce a Mauricio Rugienda y le gusta el carácter de este hombre romántico, alemán, que tiene cierto desborde, un despliegue sensual, y no sabemos hasta dónde llegaron los amores entre ellos. No podemos entrar a sospechar, pero sí podemos decir que las cartas de amor que doña Carmen Arriagada le escribió a Mauricio Rugienda
la convierten en la primera mujer escritora de la literatura chilena. Son cartas apasionadas, llenas de fuerza. Ella las escribió hasta varios años después de dejarse de ver con él. Terminaron en el año 1844 los encuentros entre Carmen Arriagada y Mauricio Rugienda, pero las cartas continuaron hasta los años 50. Y doña Carmen le manifestó permanentemente el reconocimiento y la gratitud porque él le había abierto las puertas de la alegría de vivir, de la felicidad, y que conocerlo había sido un momento particularmente significativo. Finalmente, don Mauricio Rugiendas en el año 1844 abandona Valparaíso. La colectividad alemana, muy escandalizada por lo que había ocurrido en términos, ¿no es cierto?, de los problemas con don Eduardo Buttique y con la sociedad alquina de ese tiempo, pero las cartas de amor entre doña Carmen y don Mauricio Rugiendas, que siguieron intercambiando, se han convertido hoy en un libro editado, fundamentalmente editado por la Universidad de Talca, y que ha permitido recuperar la tradición de esta mujer poetisa, nuestra primera gran poetisa, que escribió al amor, que escribió a los celos, que escribió a las tradiciones y que lo convirtió en parte de su mensaje poético a través de esta colección de poemas de mediados del siglo XIX. El tercer sentimiento de este encuentro que tenemos hoy en esta saga corresponde al sentimiento de sorpresa. La sorpresa también es un sentimiento importante en América. Nos sorprendemos con muchas cosas. Y yo quise elegir 3 motivos de sorpresa en tiempos totalmente distintos y con experiencias totalmente diversas. La primera sorpresa es un homenaje al pueblo guatemalteco, a las molas, a los tejidos, a las alfombras de acerrín. El segundo homenaje es a la ciudad de Washington, porque yo creo que es la ciudad más cercana al Imperio Romano que encontramos en América. Es muy difícil encontrar en el mundo, y sobre todo en América, una ciudad más cercana a Roma en sus construcciones y en su cosmovisión, como lo es hoy día, y lo ha sido desde 200 años, la ciudad de Washington. Y desde Chile lo tomo con las momias Chinchorro, que son las primeras expresiones de momificación que el hombre hizo hace más de 6.000 años atrás. Entonces los voy a invitar a sorprendernos con cada uno de estos tópicos. El primero es el mercado de Chichi. Es un lugar fantástico, Chichicastenango, que queda al norte, al norponiente de Ciudad de Guatemala y al norte de Antigua. Generalmente desde Ciudad de Guatemala se ofrece la ruta por el día y si usted se queda tiene la oportunidad de disfrutar del paisaje de los volcanes y del paisaje cultural. Chichicastenango es la feria maya. Aquí está toda la fuerza de la cultura maya que encontramos en Guatemala, en Belice y en los territorios de Centroamérica, especialmente, ¿no es cierto?, mirando hacia el Caribe. Y ahí, en toda esa zona donde está Bonampak, Uxmal y una serie de centros riquísimos, está también Chichicastenango, el mercado donde vemos los colores, los tejidos. Y hablo de los colores y de los tejidos porque las emociones de América son policromáticas. América tiene el sentido del color. Los mayas fueron grandes coloristas, pero es que los toltecas ya habían utilizado elementos de color y los habían usado también los olmecas. Por eso son un horizonte madre de la cultura americana. Y ni hablar del significado del color en Paracas y en Nazca, y cómo eso se proyecta posteriormente a Moche y Chimú y toda la tradición tihuanaco-huari. Es decir, el color ocupó en América un papel, un rol tremendamente significativo. Por eso Chichicastenango tiene un papel especial y se produce una confluencia del mundo maya, del mundo indígena, de las culturas autóctonas, originarias, con la llegada de los españoles. Y eso lo vemos, el corolario, en la iglesia de Santo Tomás
de Chichicastenango, que es justamente uno de los puntos más de convergencia, donde es muy visitado por no solo los turistas, sino que los pueblos que instalan aquí parte de sus productos y los transan, los venden. No es raro encontrarnos con animales, encontrarnos con granos, jugos y todo lo que forma parte del ambiente de la feria. Y el otro punto es la ciudad antigua. Antigua queda a poco más de una hora de Ciudad de Guatemala. Siempre estas distancias son un poquito subjetivas porque depende de la velocidad que uno lo haga, pero estamos hablando de 80 kilómetros de distancia hacia el poniente. Y ahí nos encontramos con esta ciudad Antigua Santiago de los Caballeros. Ese es el nombre completo de una ciudad precedida por este arco que al cruzarlo nos muestra también un barroquismo impresionante en lo que conocemos, ¿no es cierto?, como este estilo denominado quiteño, porque en Quito, Ecuador, tuvo mucha fuerza, pero también lo encontramos en Ciudad de México, en Guatemala, en el casco antiguo de Panamá, y por supuesto en Cuba y en algunos otros lugares de las islas, Santo Domingo también. La verdad es que hay muchas manifestaciones del barroco americano. Un preciosismo impresionante, un trabajo en la filigrana que demuestra el sentido artístico que tuvieron los arquitectos, los escultores y también los pintores en América colonial. Hubo mucha influencia religiosa y esa influencia religiosa queda marcada en las tradiciones. Una de esas tradiciones, justamente Eastern, es la fiesta del día, ¿no es cierto?, de la resurrección, donde se hace este paseo muy similar a lo que pasa con la celebración andaluza. Aquí vemos la importancia y la influencia que tiene la cultura andaluza en América. Entonces, si nos vamos a Sevilla y recordamos lo que significa la Semana Santa en Triana, cruzando esas calles tradicionales de Sevilla, también podemos traerlo a estos lugares de Guatemala. Y a mí aquí me sorprendió una cosa que esa es la emoción de la sorpresa que les quiero compartir, que son las alfombras de acerrín. Estas alfombras están hechas con acerrín trabajado con color. Entonces se le va dando el tono de los colores y es un trabajo de una finura impresionante. Tuve la oportunidad de ver algo similar con flores en Italia, en la isla de Sicilia, donde justamente también se hacen alfombras pero de flores. ¿Ah? Lo mismo recordarán algunos en Bruselas, en la famosa Plaza Mayor de Bruselas, donde también se encuentran estas alfombras con flores. Pero nunca lo he visto hecho con acerrín y anilina de color. Y por eso que quiero destacar esto como una sorpresa, porque la alfombra se hace uniendo elementos vegetales, trocitos de caña, pasto, se recogen elementos de las orillas de los ríos, y musgo, y todo eso se pone en los adoquines de las calles de Antigua y se convierte en esta alfombra policromática que es uno de los elementos sorprendentes de las tradiciones culturales de América. La sorpresa, una de las grandes emociones de nuestro continente. Ahí lo tenemos en una visión amplia, donde podemos incluso ver la iconografía muy interesante de carácter maya, que queda explícita en todo el trabajo decorativo hecho con acerrín, o sea, con un cuidado para que al aplicarlo, piensen ustedes que todo esto lo hacen personas que van pisando, van moviendo sus manos, entonces tienen que tener una precaución, ¿ah?, y un sentido del tacto y de lo artístico para no pasar a llevar, no echar a perder lo que implica horas de trabajo. Y esas horas de trabajo permanecen por un par de días que coinciden justamente con el día de Viernes Santo, el sábado y el domingo de Resurrección, que son justamente los que alimentan la tradición de Antigua
la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros. La segunda sorpresa que yo le señalaba es Washington. Y Washington es todo lo contrario de la delicadeza del aserrín, porque Washington es una ciudad estructurada, es una ciudad construida, es una ciudad que fue diseñada con planes franceses, llevada, ¿no es cierto?, hasta Norteamérica en la época posterior a la independencia. Recordemos que la independencia norteamericana se produce en 1776 y la ciudad se empieza a planificar a fines de la década del 80, entre 1785 y 1790. Es el periodo en que George Washington, por una cosa de pudor, no quiso en ningún momento referirse a la ciudad con su nombre. Si bien los demás hablaban de la ciudad de Washington, él le llamaba la ciudad federal. Y por eso queda como la ciudad y después distrito federal, Washington, D.C. Pero en el corazón de la ciudad misma nos encontramos con el Horn. Y en ese lugar hay una connotación que es prácticamente mirar lo que alguna vez fue Roma y también lo que significa el eje urbano de París. Esta gran línea recta que conecta el obelisco y el Capitolio, dejando a nuestra derecha toda la colección de la Smithsonian, impresionante, y dejando a nuestra izquierda dos edificios impresionantes, como son la National Gallery of Art y la National Library. A nuestra izquierda, en este caso, quedaría la Casa Blanca, y en el sector de la derecha, los memorial, los monumentos consagrados a Lincoln, a Jefferson y a los grandes héroes de la independencia norteamericana. Y el Capitolio en esa pequeña colina, desde la cual domina toda esta estructura urbana de la ciudad de Washington. Levantada junto al río Potomac. Ahí vemos justamente la Smithsonian, este espacio cultural, no me atrevo a llamarlo museo, creo que la palabra museo le queda corta. La Smithsonian es un impacto cultural para quien la visite, con vestigios de ciencia, de tecnología, de toda la tecnología espacial y la historia del espacio. Allí tenemos, ¿no es cierto?, los restos de cada uno de los vehículos espaciales importantes que se fueron utilizando en la historia de la carrera espacial desde los años 50 hasta hoy. Y tenemos, ¿no es cierto?, también un espacio de tecnología, de biología, de anatomía, de conocimiento del cuerpo humano. Así que es mucho más que un museo, un gran centro cultural, la Smithsonian. Y en el otro sector nos encontramos justamente con la National Gallery of Art. Si lo vemos, ¿no es cierto?, en detalle, ahí tenemos como si nos hubiéramos ido hacia el sur del obelisco, una perspectiva del parque, donde aparecen también los memoriales a los caídos en la guerra, que está justamente hacia este sector del recorrido, y sobre el fondo podemos ver la cúpula de la National Gallery y finalmente, ¿no es cierto?, la que está inmediatamente detrás del obelisco, la del Capitolio. Un espacio sorprendente por lo que implica el sentido del memorial. La verdad es que el Día de la Memoria me parece de un sentimiento hacia la familia, hacia la historia, hacia los genitores, el pasado, nuestro pasado, de un profundo respeto en las culturas anglosajonas. Lo he visto en Oceanía, lo he visto, por ejemplo, en Christchurch, en Nueva Zelanda, lo he visto también en Inglaterra y en Escocia, en Irlanda, cómo se apropian de la memoria, del recuerdo de sus antepasados. Y ese día de la memoria es el que inspira gran parte de estos monumentos, como el que está consagrado a Abraham Lincoln, uno de los próceres más significativos por el término de lo que en un momento determinado fue la esclavitud. Y el término también de ese periodo de guerras intestinas que enfrentaron a las regiones de los Estados Unidos. También nos encontramos con el Memorial, el Jefferson Memorial, ahí junto a uno de los brazos del Potomac en Washington, y que tiene esa versión neoclásica, o sea, como si estuviéramos de nuevo
en el Panteón Romano. Este, fíjense, es un edificio absolutamente panteónico. Es como haber sacado el Panteón de Roma y haberlo traído a Washington, a Estados Unidos, con el mismo tipo de cúpula y el mismo frontón y tímpano que nos recuerdan el Partenón ateniense en esa simbiosis que hacen los romanos de la cultura griega y de la cultura latina, greco-latino. Siglos más tarde, Estados Unidos le rinde homenaje a esa Roma imperial, convirtiendo Washington en la ciudad más imperial de América Latina y la más cercana a lo que alguna vez fue Roma. Por eso no es extraño que este edificio, que podríamos pensar que es el mismo, es justamente, miren ustedes, muy similar la National Gallery of Art, donde aparecen estas columnas con capiteles jónicos, este tímpano simple, limpio, y nuevamente la cúpula abovedada en su interior que da paso al ingreso principal a la National Gallery of Art. Y aquí tenemos la National Library, el otro gran edificio, la biblioteca más importante de los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Allí nos encontramos también, ¿no es cierto?, con esas calles que van cruzando, van atravesando la ciudad de Washington y nos llevan desde el Capitolio a la Casa Blanca, desde el Capitolio al Monumento a los Caídos en Vietnam y desde el Capitolio al Pentágono, al aeropuerto y a todo lo que está hacia el área sur del Potomac. Y allí también, ¿no es cierto?, esta biblioteca del Congreso, que es otro lugar increíble, donde está gran parte de los archivos políticos de América del Norte, especialmente, ¿no es cierto?, como digo, la cultura anglosajona, en una obra arquitectónica portentosa, ante la cual no puedo dejar de sorprenderme. Por eso señalaba la sorpresa, por una parte, de lo que veíamos en Guatemala con sus molas, con sus tejidos mayas y con la fuerza que nos presentaba el mercado de Chichi, y por otra parte, este carácter imponente, sobrecogedor, majestuoso del neoclasicismo arquitectónico representado en la obra de Pierre Charles L'Enfant, que es el arquitecto más importante que puedo destacar porque fue él quien concibió el sentido urbano principal de Washington, la ciudad que hoy nos sorprende. Y siguiendo, quisiera llevarlos a una sorpresa ancestral. Desde Chile les propongo que ustedes piensen en sus propios ancestros, cada uno de los pueblos de América que hoy día nos acompañan, que piensen en sus raíces, porque todos tenemos pueblos de raíces vernáculas, originarias, que tienen un significado especial. Y yo quiero en este aspecto destacar a uno que confluye desde Hilo, en el sur del Perú, hasta Antofagasta, en el norte de Chile, y donde confluyen la cultura chinchorro. Esta cultura se desarrolló hace alrededor de 6.000 a 7.000 años atrás. Es una de las culturas más antiguas de nuestro continente que realizó momificaciones voluntarias por parte del hombre. O sea, no la momificación por efecto de la naturaleza que encontramos en algunos lugares, por ejemplo, salares, donde por efecto del cambio de temperatura y de poca humedad, los cuerpos se conservan por acción de la naturaleza. Aquí les quiero señalar que la gran acción la hace el hombre tratando de generar, frente al misterio de la muerte, este estilo de momificación. Lo que les estoy presentando corresponden a láminas del museo que encontramos en ese valle de Azapa, un valle con aceituna, con un río que es nada y lo es todo, que de pronto parece desaparecer y de pronto toma fuerza y en el invierno altiplánico se llena de agua, inunda y le da al valle una connotación totalmente distinta. Es en ese valle donde nos encontramos con la cultura chinchorro. Y estas momias son efectos, ¿no es cierto?, de la cultura que se desarrolló en torno a quebradas como Camarones, Azapa, Hilo, y todo lo que corresponde al sur de Perú, norte de Chile, hace
7.000 años atrás, 6.000 años atrás. Por eso el hombre empezó a hacer estas representaciones de figuritas humanas. Y dentro de estas figuritas, por supuesto, también aparecen las herramientas, las lascas, los vestigios que el hombre empezó a sacar del cuarzo, del feldespato, de cada uno de estos elementos pedregosos y que le permitió convertirlos en herramientas de corte. Hoy día, preciosas herramientas y objetos de museo que se presentan en este Museo de Azapa, donde nos encontramos con la cultura San Miguel, la gran cultura del Valle, y donde aparecen una colección magnífica de momias chinchorro. Se han encontrado más de 200, hay quienes dicen que hay alrededor de 300 hallazgos de cuerpos de distintas etapas, ¿no? Desde las primeras, que son muy simples, pasando por las momias rojas, siguiendo por ya momias más elaboradas, de acuerdo al tiempo en el que las vamos observando. Pero todas ellas finalmente dan cuenta de una forma en la cual el hombre le quiso permanecer, quiso darle trascendencia. Y es justamente la momia chinchorro uno de los sentimientos de trascendencia más arraigados en las culturas del Océano Pacífico de nuestra América y de nuestra América morena. Lo que el hombre hacía era tomar el cuerpo humano, prácticamente darlo vuelta, sacarle las entrañas, y por eso el título de esta conferencia tiene que ver también con las entrañas de América, y después de desentrañarla, aplicarle estas máscaras con arcilla, que tenían más que una idea de fidelidad a la fisonomía, no eran tanto fisonómicas, sino que más bien memoriales, testimoniales. Y además tenían un sentido que también es significativo, porque no eran aristocráticas, sino que estaban consagradas a la vida cotidiana. Hay niños, hay mujeres, hay hombres junto a sus llamas. Entonces venían desde el altiplano, bajaban por toda la vertiente y circulaban por el río y llegaban hasta la costa. Y unían los tres estadios fundamentales de América, que son las culturas del agua y de los bordes costeros, las culturas de los ríos y de los valles, y las culturas altiplánicas y andinas, que están en las alturas. Porque América se desarrolla en el agua costera, en los llanos y los valles, y en los altos de la cordillera. Por eso quiero hoy día rendirle culto a un elemento que me parece esencial dentro de este recorrido y que es el agua. Quiero contarles que la saga nos permitirá ver otros elementos en los próximos capítulos. ¿Por qué quiero contarles esto? Porque alguien dirá, bueno, el agua es un elemento importante, pero tenemos otros elementos importantes. Entonces, lo que quiero señalarles es que esta es una invitación a que hagamos una introducción a través del agua a otros elementos que inspiraron la adoración de los dioses en América. Hoy día el agua nos reúne. Y quiero partir con nuestros amigos de Canadá, porque Convergia une desde Canadá hasta Argentina y Chile, pasando por muchas naciones de América, a quienes les mando un cariñoso saludo. Y por supuesto, en Canadá, estas cataratas del Niágara, Niagara Falls. Corresponde a un lugar que a uno también lo deja impresionado. En mi caso particular, tuve la oportunidad de ir desde Toronto en auto, dedicándole poco más de 2 horas a este recorrido para llegar al lugar donde están estas cataratas impresionantes. Son 3, generalmente hay 2 que son las más significativas y que están justo ahí en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Los norteamericanos dicen que desde el lado americano se siente el rugir, se siente la fuerza del rugido del agua que cae. Y los canadienses dicen que desde el lado de Canadá, del río Niágara, se puede prácticamente recibir la ducha de la cascada. Y en realidad ambos tienen razón. Las cascadas son impresionantes, cualquiera sea el punto en que uno se ponga. Pero lo increíble es la fuerza con la que caen estos 150.000 metros cúbicos por segundo de agua que rugen contra las rocas en las que caen.
Por eso justamente Niágara es eso, es agua que ruge. Eso significa originalmente en las lenguas de los pueblos que dieron vida a este lugar. Esta foto que parece tomada, ¿no es cierto?, aérea, en realidad está tomada desde el restaurante giratorio y le permite a uno tener casi 70 metros de perspectiva para observar los distintos ángulos. Y aquí el agua que ruge en el sector bajo, porque América es un culto al agua, es Lazquén del mundo mapuche, es Tlaloc del mundo azteca, y es río, es lago, es mar. Tenemos de hecho el río más grande como el Amazonas, tenemos estas cascadas impresionantes como el Niágara, y creo, y soy un convencido, que el hombre cuando llegaba a estas gargantas donde el agua caía de manera extraordinaria, se sentía que controlaba no solo el agua, sino que también la luz. Por eso cuando uno siente el rugido del agua en los oídos, en el cuerpo, porque todo vibra al producirse, ¿no es cierto?, el efecto de esta caída impresionante de las cascadas del Niágara, hay un culto al agua que nos recuerda uno de los elementos más ancestrales de nuestra América. Ahí estamos en las cavernas, en el sector canadiense, justamente observando cómo estas aguas nos caen encima y nos permiten decir y dar gracias a lo que el agua ha significado para nuestro continente, porque ha sido lugar y espacio de vida, de instalación de culturas. Las culturas de los ríos en América, las culturas de los lagos, las culturas del altiplano y de esas desembocaduras que van entrando por las gargantas y por las entrañas de los Andes, son parte de la historia de América. Quiero señalar además que en estas gargantas se controla el arco iris. El arco iris aparece y tenemos la oportunidad. Esto no es un Photoshop, esto es una fotografía tomada absolutamente real en que desde el sector de las cavernas y mirando hacia las dos cascadas principales, cruzando, ahí tenemos justamente el cruce que pasa de Estados Unidos, que estaría en este sector, hacia Canadá, está en este otro sector, y cómo tenemos la oportunidad de ver el río Niágara y la efervescencia de toda esa agua que salta y que produce una evaporación en la que se construye un elemento mágico como es el arco iris. Así entonces, también el recuerdo a una divinidad ancestral que es una de las grandes divinidades de América. Por supuesto, hay muchas divinidades importantes. ¿Cómo no hablar de la serpiente y cómo no hablar de los pájaros? Quetzalcoatl. Coatl, tierra, serpiente, y Quetzal, pájaro, en náhuatl. Mi reconocimiento y mi homenaje a la lengua náhuatl, a la lengua de la cultura azteca, a las raíces del idioma en México. Y ahí nos encontramos con Tlaloc, el dios del agua, que nos recibe en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, donde tenemos esta escultura dedicada a él, este elemento en que hay tierra, en que hay greda, en que están los elementos propios de la tierra. No nos olvidemos la presencia de Coatl Cue, o sea, el ave que vuela y la tierra Cue. Y por eso que esos elementos dan lugar a Tlaloc agua y a la montaña. Y una de las montañas más impresionantes que uno puede visitar está ahí a un par de horas y subiendo sus 2 horas de caminata, hay que andar ahí fuerte, hay que ponerse una buena chamarra, un buen anorak, una buena chaqueta, una buena parca, una buena campera, porque América es eso que acabo de decir. Son palabras distintas para decir lo mismo. Aquí nos ponemos la chamarra mexicana, y mis hermanos mexicanos me comprenderán cuando les digo que hay que abrigarse, porque cambia la temperatura con fuerza, porque estamos llegando a uno de los sitios de mayor altura en que hubo cultos místicos en la antigüedad. O sea, si tomamos a los grandes investigadores que han trabajado con el tema de las religiones,
con el tema del mito, como por ejemplo Mircea Eliade, claramente aquí podemos hacer un análisis muy profundo y en terreno del papel del mito y la relación del agua y de los volcanes con la historia de América. Cuando uno mira desde lo alto, uno observa los grandes volcanes, en este caso el Popocatépetl, que es uno de los volcanes, Don Goyo, como le llaman los mexicanos, y el Iztaccíhuatl, que es el de la mujer. Así. Eso es, eso es. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la figura de Tlaloc, precioso, impresionante, el dios del agua. Si seguimos por el Amazonas, llegamos al río más grande, las venas de América de la que nos hablan los literatos. Hay muchos que han usado la metáfora de las venas de América, porque las venas de América tienen que ver con todos estos ríos que cruzan desde la América del Norte hasta la América del Sur, que han abierto las entrañas de las rocallosas, que han abierto las entrañas de Centroamérica y los istmos que aparecen en Centroamérica, que han abierto las entrañas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Paraguay y de Uruguay, de Argentina, de Chile, que han abierto todas esas entrañas a través del río Paraná, de lo que significa el Paraná-La Plata, o los ríos del Perú, todos tremendamente ricos en historia y en tradiciones. El Amazonas es el gran río de la humanidad, el más largo, uno de los más imponentes, con esta vegetación selvática, y hoy el pulmón de América, pulmón que tenemos que cuidar, que tenemos que cautelar. Y aquí nos encontramos con estas fronteras, le llaman las 3 fronteras, yo de repente hasta le digo las 5 fronteras, y les voy a explicar por qué. Si bien aquí se juntan, confluyen, una punta de Paraguay, una punta de Brasil y una punta de Argentina, también quiero recordar la literatura de Horacio Moraga, Horacio Quiroga, con el libro de la selva y los cuentos de la selva, en los cuales él se mete en estas entrañas de América, y a través de esos cuentos que leímos cuando niños, nos narró gran parte de las tradiciones del folclore y de las raíces de esta tierra. Pero también nos encontramos con la punta que da hacia Bolivia, así que la literatura uruguaya presente en Horacio Quiroga. Y también todo lo que es la Chiquitanía, la zona que une desde Misiones en Argentina, pasando por la zona de Misiones paraguaya y llegando hasta la Chiquitanía en Bolivia. Un territorio donde se inspiró la película La Misión y la música magnífica de Ennio Morricone. Desde mi punto de vista, también un lugar lleno de energía y donde el agua se convierte en una fuerza emocionante, realmente impactante. Aquí son casi 170.000 metros cúbicos de agua que caen en el periodo de mayor fuerza de la catarata, y podemos recorrerla desde Brasil, desde Argentina, desde la punta paraguaya, y cualquiera sea el punto que elijamos, siempre el rugir, el estruendo, se convierte en un elemento particularmente emotivo. Y el arco iris, de nuevo lo que señalaba. Ya lo veíamos, ¿no es cierto?, en el norte, en el Niágara, y también lo podemos ver en las aguas del sur, acá en este rincón donde nace buena parte del Paraná y buena parte de la Plata, hasta llegar al estuario y desembocadura en el límite y en el cruce entre Uruguay y Argentina. Así, las perspectivas son impresionantes, y en un día sin nubes se pueden observar, ¿no es cierto?, las cataratas de manera también impactante, porque son muchos ángulos. Hay alrededor de 3 zonas de ángulos significativos cuando uno recorre las cataratas de Iguazú. Y finalmente, quiero terminar esta emoción de hoy con un lugar de Chile que particularmente me produce un impacto especial, y sobre todo porque este lago une Chile con Argentina. Une, no separa, une Chile con Argentina.
es el lago General Carrera, también llamado lago Buenos Aires. Por supuesto, cada país le ha dado su denominación, pero finalmente es uno de los lagos más impresionantes, ¿no es cierto?, que encontramos en la zona del sur de Chile. El lago Chelenco, que es el nombre original de este lago. Chelenco significaba lago de las tempestades. Y lo que tenemos acá es el lago de las tempestades. Y aquí nos encontramos en medio del lago de las tempestades con este lugar que son las catedrales de mármol. Nacen entre fines del secundario y el periodo del terciario. Estamos hablando de una época muy anterior al cuaternario, prácticamente entre 400 y 300 millones de antigüedad, cuando se produce el geosinclinal que va a dar vida a la cordillera de los Andes. Y es justamente en esas entrañas de América donde se empiezan a configurar estas cuarcíferas que terminan siendo marmolíneas, terminan adquiriendo una connotación que es increíble. El agua esmeralda. Si nos toca un día de sol, si nos toca un día iluminado, el agua tiene esta visión impactante, transparente, pero también las tempestades, no nos olvidemos. Aún en los días despejados, el hecho de que es una zona ventosa hace que el lago Buenos Aires, el lago General Carrera, se convierta en un lago con olas, como si estuviéramos en pleno océano Pacífico o en el sur Atlántico, y tiene un carácter muy significativo porque uno entra en algunos de estos estuarios y viene la calma. Y dentro de uno de esos estuarios, las fantásticas catedrales de mármol, que dan vida a estos hongos de piedra en los cuales en la parte superior aparece vegetación. Podemos ver incluso recortado sobre el fondo parte del último sector de la cordillera de los Andes que se mete directamente en el mar en estas zonas insulares. Aquí estamos al otro lado con la ciudad de Perito Moreno, el pueblo de Perito Moreno en Argentina. Tenemos Chile Chico en una de las vertientes, en una de las canteras del lago, y a nuestra espalda, si nosotros miráramos en línea recta hacia el Pacífico, nos encontramos con el ventisquero San Rafael. Pero hay que devolverse, porque no hay un camino que nos una, porque es justamente parte de uno de los ventisqueros que no tiene camino para cruzar, porque es imposible. Estamos hablando de hielos eternos que separan las entrañas de la cordillera de las entrañas oceánicas. Y ahí entonces estas catedrales de mármol. Uno puede entrar en ellas y lo que se ve desde el interior con algunas de estas estalactitas que aún todavía dejan ver algo de esa historia de millones de años de la edad geológica, porque la geología no funciona con las edades nuestras. Y parte de la huella de las estalagmitas en la parte inferior y el agua que va entrando, que va horadando y que va produciendo este efecto impactante que logramos ver en las catedrales de mármol, en el lago Buenos Aires, en el lago General Carrera. Con esto he querido presentarles las primeras emociones de nuestra saga. Esta saga, patrocinada en esta ocasión, invitados por Convergia, y por lo tanto quiero dejarlos desde ya a todos nuestros amigos latinoamericanos invitados para lo que vendrá a continuación. Hoy día vamos a dejar lugar también a las preguntas, a los comentarios, pero de antemano agradecerles la atención, agradecerles haber participado de este momento que para mí ha sido muy grato y poder transmitirle el cariñoso saludo a Latinoamérica. Creo que tenemos que hacer un ejercicio real por querernos, por admirarnos, porque no es que haya países que sean más o países que sean menos. Latinoamérica tiene una riqueza maravillosa en su historia, en su gente, y somos nosotros los llamados a engrandecer nuestra historia y no sentirnos menos, sino que al contrario, sentirnos más. América es más literatura, es más poesía,
es más pintura, es más arquitectura, es más mestizaje. Y por lo tanto, es una confluencia, es una convergencia. Convergia nos ha invitado a eso en la jornada de hoy. Jorge, la verdad, te agradezco muchísimo. Fue una presentación espectacular. Uno se imagina, mediante tus palabras, cada uno de los sitios que nos mostraste en el chat. Mientras tú hablabas, habían algunos comentarios de yo he estado ahí, yo conozco, me costó mucho recorrerlo. Eh, yo creo que logramos que cada una de las personas que están participando aquí en este evento también viviera sus propias emociones con las emociones que tú nos estás contando. Así que de verdad te agradezco mucho, Jorge, porque nos llevaste, personalmente a mí, nos llevaste a cada uno de estos sitios y a vivir las emociones de cada uno de estos sitios. Quiero agradecer también, lógicamente, a todos los participantes, con toda la audiencia que tuvimos, que fue muy buena, muy exitosa también. Y como dijo Jorge, yo creo que es el momento de no robarme yo la película, sino que quiero que la gente que participó, que vivió su emoción, si quiere preguntarle algo a Jorge, si quiere contarle algo a Jorge, si quiere decirle, no sé, abrimos la conversación. La idea es ahora que el que quiera hablar pueda levantar su mano, aplica el botoncito en levantar la mano, le damos, yo le doy la pasada para que converse, prenda su cámara y nos cuenta, y obviamente prenda su micrófono para que lo escuchemos, su cámara también si quiere, para que lo veamos y podamos conversar un poquito más con Jorge, sacarle un poquito más de provecho. Perdona, Jorge, que quiera sacarte un poquito más de provecho, ¿no es cierto? Y todo por el mismo precio. Pero Pablo, no, mira, la quiero verdad. decirte, Pablo, Vale. estoy absolutamente a disposición, con todo cariño, y me siento muy honrado, me siento muy contento. Estoy leyendo parte de los comentarios que me hacen llegar, muchas gracias, muy buena, que se repita, muy hermosa fotografía y el relato, muy bueno. Créanme, me llega al alma. Gracias, gracias. Es muy lindo poder conectarse con América, y dejo abierto el micrófono para que podamos compartir. Perfecto, gracias, gracias. Sí, efectivamente, leyendo lo que aparece un poco en el chat, muy buena presentación, maravilloso, gracias. Un recorrido espectacular que también me trajo recuerdos de viaje y de historia familiar, dice José Luis Balbiano. Dante Pasalacqua, que dice maravilloso viaje por nuestra América, enamorado de nuestro continente, increíble la presentación. La verdad es que quedé encantado con la historia de Chile es mágica, dice Lisbeth. Muy hermosa fotografía, relato Jorge, muy bueno, muchas gracias. Creo que, como te dije, Jorge, cada persona ha vivido su propia experiencia con estas emociones que tú has contado. No sé si alguien quiere de los participantes levantar su mano, contar algo, preguntarle algo a Jorge. Aprovechemos la instancia que está acá, que lo tenemos disponible. También ya aprovechó de dejarnos invitados a la segunda parte de la saga, que no me la quiero perder. O sea, vimos como en estas series lo que vendrá. Así que los dejo desde ya invitados. Obviamente les va a llegar una invitación, un correo también para la nueva saga, que va a ser en 2 semanas más, el 24 de septiembre, para que también lo tengamos claro, 24 de septiembre, mismo horario, va a ser la segunda parte de la saga. Y dicen, agradezco llegar a la historia a través de relatos con una visión emotiva, conectada con la naturaleza. Gracias, eso nos dice Constanza. Leslie nos dice, gracias por tan bellas imágenes y el maravilloso relato. Loreto Peña dice, excelente conferencia, necesitaba reactivar estas emociones. Muchas gracias, maravilloso, dice Francisco Sánchez. Bellísimo, maravilloso, el amor contando nuestra historia. Excelente, Jorge, vivimos la experiencia a través de tus palabras. Muchas gracias. Yo creo que en eso está dicho todo. Dante Pasalacqua, por favor, tú tienes levantado la mano. Por favor, cuéntanos, dinos qué quieres preguntarle a Jorge o comentarle. Gracias, Pablo. Jorge, un gusto en primer lugar. La verdad es que me faltan las palabras y los que me conocen acá de Converge saben que son raras las ocasiones en que me faltan las palabras. Realmente es un mundo de emociones el que nos has hecho vivir. Muchísimas gracias
personalmente realmente me has hecho recordar muchísimas cosas y honestamente nunca había visto una convergencia de fotografía espectacular, arquitectura, historia, todo combinado de una manera que hace un sentido que nunca había visto. Muchísimas Esto gracias. es América, Dante. Dante, América es eso, es una convergencia cultural de arte, de arquitectura, de historia, de tiempo. Y de repente los latinoamericanos somos un poquito, yo diría, como que egoístas con nuestra propia historia. Nos miramos mucho el ombligo y dejamos de mirar la trascendencia continental que tenemos, que es maravillosa. O sea, ya se quisiera otros lugares del mundo tener toda esta riqueza y la que va a venir, porque las emociones de América son muchas. Este es el primer capítulo. Así que yo te agradezco mucho, Dante, y me siento emocionado con tus palabras. Gracias, gracias. Con todo gusto y justamente quería, si me permites, hacerte una pregunta. Absolutamente. Sí, en realidad, bueno, la palabra, si hubiera que definir la experiencia de hoy día, la palabra sería emociones, justamente. Y estas emociones, creo que en los tiempos que estamos viviendo ha sido algo realmente único, porque los tiempos son, todos sabemos lo que está sucediendo en todos nuestros países, en el mundo entero, y creo que estamos muy enfocados en las emociones negativas. Lo que nos has dado hoy día era una medicina muy necesaria en estos momentos para ver realmente cómo como continente, como en general, somos mucho más que nuestros problemas, cómo nuestra historia es tan rica. Entonces, lo que yo quería preguntarte, Jorge, es ¿cómo ves tú la importancia de justamente esto que creo que en estos momentos olvidamos? Estamos tan enfocados hoy en día en los problemas, viendo las noticias, esperando las vacunas, enfocados en la ciencia y esperando que todo se resuelva de esa manera, de una manera exacta, precisa, y cuando en realidad tal vez dejamos de lado y olvidamos la importancia que tiene el arte, la cultura y todo lo que nos has mostrado hoy en día. Yo creo que este caso, este tiempo que estamos viviendo creo que es único, entonces quería saber tu opinión respecto a todo esto que nos has mostrado justo de cara a esta situación que estamos viviendo. Fíjate, Pablo, que uno de los poemas del Parque del Dante fue, Amor perdón. en Lima, perdón, Dante, uno de los poemas decía, eh, ponte al otro lado y mira por la ventana. Tal vez tenemos que hacer ese ejercicio, ponernos del otro lado y mirar por la ventana, mirar la oportunidad que nos está dando esta realidad histórica dramática, tremenda, pero que es parte de nuestra historia, porque hemos tenido la oportunidad de vivir momentos cruciales. Yo le llamo momentos cruciales a estas circunstancias históricas que van marcando hitos y que son imborrables. O sea, cuando la gente después pasan los siglos, pone hitos del tiempo. Y no me queda ninguna duda de que esta pandemia que estamos sufriendo va a ser un hito, no solamente para la economía, para la historia social, para la política, también para la cultura. Y por eso es que creo que tenemos que hacer un ejercicio de mirar con emoción. Yo creo que por eso la palabra y por eso ha llegado tanta gente. Me gusta que la convocatoria sea la emoción, porque creo que la emoción nos permite a los seres humanos tener sentimientos diferentes, expresarnos, ser honestos, expresar nuestros temores, nuestras aprensiones, pero también sentir que estamos solidarios, que tenemos gente cerca, que no estamos solos. Todo eso nos va a ayudar a poder salir adelante de mejor manera en la situación que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Gracias, Dante. Te mando un abrazo. Igualmente. Totalmente de acuerdo, Jorge. Complementa mucho las palabras que tú has dicho justamente en este momento, el tener estos momentos de poder vivir este tipo de, ¿cómo llamarlo?, de historia, de empaparnos de la cultura en estos momentos, tal como comentaba Dante, que son momentos que son complejos, que estamos preocupados de mil cosas, que el día a día también nos lleva a estar solamente preocupados de eso. Justamente este momento que nos has brindado y que Converge ha querido brindar también a todos sus invitados,
es justamente para eso, para poder salir un poco de este momento, de salir de este... La verdad es como una capsulita pequeñita dentro de este caos, por llamarlo de alguna forma, para poder estar tranquilos, vivirlo y conocerlo y sentirlo. Tenemos también una mano levantada de Guillermo. Guillermo, por favor. Buenas tardes, Jorge. Hola, Guillermo. Oye, muchas gracias, extraordinaria la presentación, elegante, clara, precisa, realmente me quedé muy feliz y contento. Una pregunta y la impaciencia me persigue después de haber escuchado que el 24 viene otra parte. ¿Podrías darnos 3 minutos en palabras, saber qué se nos viene? Es como en las telenovelas, ¿qué es lo que es el próximo capítulo? Si fueras tan amable. Si es un abuso quizás, no es lo más correcto, pero me encantaría, porque hay varios que todavía estamos acá, más de 100 personas, y creo que todos estamos pensando qué se nos viene, qué parte, qué avanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que, bueno, vamos a seguir con sentimientos de América y los sentimientos que vienen tienen que ver con la gratitud, tienen que ver también con los desencuentros, tienen que ver también, ¿no es cierto?, con las distancias, con la ira, con el dolor. Vamos a tener la oportunidad de hacer un nuevo contrapunto, así como lo hicimos ahora, ¿no es cierto?, con la mirada al amor, pero también la mirada al tango, la mirada a Pelugriño y a las decepciones y a los engaños. ¿Ah? Bueno, un poco eso es lo que va a seguir de aquí en adelante. Así que yo invito a los de República Dominicana, porque Santo Domingo fue un lugar de expectativa, donde se abrió la historia de América a una perspectiva distinta. Quiero invitar a los amigos de Colombia, porque el tesoro de los Quimbaya, que por ahí aparecía en una de las imágenes del final, es justamente uno de los grandes tesoros artísticos que tenemos en América y que también tiene un elemento destacado para poder presentar el próximo capítulo. Y quiero invitar a los amigos de Punta Arenas, de manera especial desde Chile, porque van a tener también una presencia importante en nuestro próximo capítulo. Así que obviamente que usted, don Guillermo, abre la puerta y hasta ahí puedo llegar, porque usted comprenderá que se trata en gran medida de dejar la inquietud y que la próxima reunión seamos más. Si vamos sembrando, y tengo la certeza de que vamos a tener la oportunidad, gracias a esta magnífica invitación que nos ha generado Convergia, de poder crecer en nuestra sala y reunirnos más personas en torno a la historia y fundamentalmente a los valores emocionales de América. Jorge, tenemos Israel Romero, tengo entendido que quiere hacer una pregunta. Si quiere, activa su micrófono, Israel, por favor. Hola. Hola, Israel. Hola, no es pregunta, básicamente quiero felicitarte, nos has dado un análisis muy completo. Un poco sí quiero externar que me gustó mucho que hayas podido explayarte en general, en un plano más general y más incluyente a través del continente. A mí sí me gustó mucho la inclusión de Estados Unidos y Canadá, no la comprendí mucho dentro del contexto de América Latina, pero creo entender que es por la presencia que tiene la empresa de Convergia en esos lugares. Si es así, te agradezco muchísimo que hayas incluido a Guatemala, porque me parece que no tienen, digamos, no tienen presencia ahí, y sin embargo los lugares que has descrito tuve la oportunidad de conocerlos, conocer estas costumbres y estas tradiciones, fruto del sincretismo que ha producido este bello país, en Chichicastenango, en Antigua, vi por supuesto los tapices de acerrín de colores que dices, y también estuve en Panajachel, donde por ejemplo hay cultos a Machimón y muchas deidades mestizas que la Iglesia Católica no ha podido socavar aún, que se defienden impetuosamente de esta tenaz rapacidad de la globalización. Y ahora cuando mencionabas lo de las catedrales de mármol y citaste la formación de los Andes, solo quería complementar que no pude evitar que me viniera a la cabeza la maravilla que es la creación en ese mismo momento en que los Andes surgen,
de un lugar mágico que es el Salar de Uyuni en Bolivia, porque las aguas oceánicas del Pacífico, en este momento de la formación de los Andes, quedan capturadas hacia el este del cono sudamericano, y al momento de secarse surge este salar que es el más impresionante y el más impresionante en su tipo. Hay algo parecido en Etiopía, hay algo parecido en Turquía, por ejemplo, en Pamukkale, pero no hay nada comparado con esta maravilla. Y si quería complementar nada más con ese dato y reiterarte mis felicitaciones. Yo tuve la oportunidad de dar la primera conferencia, la que representó a México. Todos mis respetos para ustedes y para ti, para todos los hermanos chilenos. Y pues nada más quería complementar con este dato. Israel, te lo agradezco. Uyuni y todas las lagunas altiplánicas que hay en el sector de Bolivia son realmente impresionantes. De hecho, el lago Titicaca es el lago más grande de América, y también mi profundo respeto a esa cultura. Tuve la oportunidad en mi época de joven hacer el recorrido en tren, cuando el tren subía hacia Visdiri y de ahí cruzaba hasta La Paz. Estuve en una zona que me emocionó y me impresionó, y por eso mi visión tal vez panamericanista. Yo soy un convencido de que tenemos que defender las vertientes americanas, y creo que el sentirnos debajo de Estados Unidos y de Canadá no nos ha hecho bien. Creo que nosotros no estamos bajo ese paraguas. Ellos tienen que estar y tienen que ser parte de nosotros. Mira, los australianos hacen una cosa que me pareció muy interesante. Cuando muestran el mundo, toman Australia y la ponen como si fuera el hemisferio norte. Y desde Australia miran el mundo. Y yo creo que los latinoamericanos deberíamos hacer algo, fíjate, similar. Nosotros no deberíamos estar mirando hacia el norte. El norte debería mirar también al sur. Debería haber un encuentro de miradas entre el norte y el sur. Y eso ayudaría a valorar, porque dime cómo no valorar las rocallosas, cómo no valorar la arquitectura que hay en Ottawa, esa arquitectura preciosista, ¿no es cierto?, historicista, de fines del siglo XIX, con un parlamento que es una de las joyas dentro de los parlamentos que hay a nivel mundial. ¿Cómo no valorar la riqueza natural de Toronto y de todo lo que es esa vertiente preciosa que hay entre Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo no valorar Nueva York, que es una ciudad? Yo creo que todos los que hemos estado en Nueva York nos sentimos maravillados. Es magnífica. Entonces, creo, Israel, y me gusta mucho tu planteamiento, la transversalidad de América tenemos que destacarla y tenemos que rescatarla. Tenemos que trabajar juntos, más allá de si los que gobiernan nos gustan o no nos gustan, porque los gobiernos son circunstanciales y la cultura es trascendente. Y lo que nosotros tenemos que defender es la trascendencia de la cultura, no la circunstancialidad de los gobiernos. Ese es mi punto de vista. Por eso soy panamericanista. Creo en la cultura panamericana. Hemos hecho proyectos. Yo, como gerente de la Corporación Cultural, junto al presidente de nuestra corporación, hemos encabezado delegaciones a Perú, hemos estado en Lima, hemos estado en el Cusco, hemos visitado juntos Machu Picchu con amigos peruanos, hemos tenido la oportunidad de estar en muchos lugares de América compartiendo. Tuvimos la oportunidad de traer también la tradición de los tapices guatemaltecos a Viña, e hicimos alfombras en Viña del Mar con la misma tradición, porque quedamos impresionados de lo que vimos, y nos impresionó a tal punto que hermanos guatemaltecos nos ayudaron a hacerlo realidad en Chile. Y lo presentamos hace años atrás y la gente no podía creer que era serrín, creían que era arena, que lo habíamos traído de la playa. Y no, la arena era el soporte básico, pero sobre eso la serrín. Y fue maravilloso, maravilloso. Créeme, Israel, que tenemos muy lindas experiencias en ese aspecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Israel, lógicamente, gracias por tu intervención. La verdad que tu charla también de México fue muy entretenida, conocer el lado B. Yo me imagino una charla conversando Jorge con Israel que puede ser eterna, y también me imagino cómo podría ser eso. No sé si alguien más, bueno, te cuento, Jorge, que siguen muchas felicitaciones en el chat. Si te lo leyera todo estaríamos hasta mañana.
todavía tenemos más me de gusta 100 algo, Pablo, personas. Veo que todavía quedan 107, 106 personas. Exactamente. Regularmente empiezan a salir, y uno se va dando cuenta. Me parece fantástico y quiero darle las gracias a todos los que han tenido la paciencia de estar, porque lo encuentro magnífico, lo lindo que significa la atención que han brindado a este conversatorio posterior. Me emociona, realmente me emociona. Muchas gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien quiere comentar algo más, sino para dejar a estas familias descansar también, que Jorge aliviane su garganta también, obviamente, con todo lo que nos ha contado, y expectantes con mucha expectativa para lo que viene en la segunda parte de la saga el día 24. Aprovechen también de invitar a todos los que ustedes quieran. Ya vieron cómo es la temática, cómo va a ser, no, entonces pueden invitar, estar con la familia. Y yo personalmente, desde aquí de Chile, como gerente comercial de Convergia, agradecer primero, lógicamente, a Jorge, porque nos dio un baño de cultura impresionante. Agradecer, por supuesto, a todos los invitados, sean de Convergia, no sean de Convergia. La verdad es que estén hasta este momento, que hayamos tenido un pic de más de 150 personas en la charla, la verdad es súper bueno y súper gratificante en el trabajo que hemos hecho y preparado para ustedes. Los dejo invitados para la saga que viene. Ahora Kiara, nuestra miembro del equipo de marketing regional de Convergia, nos va a dar algunas indicaciones finales. Yo les agradezco mucho, de verdad. Muchas gracias Jorge, gracias a la producción también de Fernando Briceño, y nos vemos en la próxima. Kiara. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por su tiempo, más que nada. Esta jornada que estuvo llena de cultura, de historia, que nos hizo reflexionar mucho, y no se olviden también que nosotros somos parte de la historia. Estamos haciendo historia, como dijeron bien ahora, en pandemia, como nunca lo imaginamos, pero aquí estamos, y en el chat le estoy dejando ahora un link para una encuesta, ¿ya? Como bien mencionó Pablo, vamos a tener una segunda edición, segundo capítulo, ahí va la encuesta en el chat. El segundo capítulo, el 24 de septiembre, están todos muy invitados. Ya vieron que no es nada laboral, o sea, amigos, familia, lo que quieran, una tarde de relajo. Y muchas gracias, y síganos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, YouTube, busquen a Convergia, hay mucho material disponible y se van a sorprender. Muchas gracias.